Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar revisando Así habló Zaratustra. Estoy muy contento de poder estar presentando este libro que me costó muchísimo leer. Es sobre Friedrich Nietzsche. Todavía ni siquiera sé cómo decirlo bien, hasta el nombre es complicado. Estoy bastante contento, les repito, sobre poderles presentar este libro, este resumen que me llevó bastante leer, que he sacado bastante información sobre él. Y simplemente mucha gente siempre también dice que empezar con Nietzsche es algo inclusive peligroso para entrarte a la filosofía, ya que no solamente que es un autor complejo, su manera de escribir también la es, y aparte siento que uno tiene que también tener bastante contexto histórico sobre la propia filosofía y sobre las ideas que estaban rondando en ese tiempo para poder entender bien o pues en verdad tener ese proceso que uno pasa al escuchar ideas nuevas y entender y comprender. Entonces yo decidí entrar a Nietzsche siendo tan joven y siendo como que se podría decir un inexperto en filosofía. Y Nietzsche ha sido este filósofo que ha despertado esa curiosidad. Entré con Así habló Zaratustra y en verdad entré sin siquiera saber qué decía. Y yo me preguntaba pues si es español. Es un libro con bastante lenguaje complejo y aparte pues este libro se escribió hace 150 años, entonces pues tiene también palabras y gramática muy diferente. Voy a empezar dando un contexto literario. Como les decía, se escribió hace más de 150 años, entre 1883 y 1885, que son casi los 150 años. Es una parodia del Nuevo Testamento y reúne el pensamiento occidental que ya traía consigo todas estas ideas, todo este background, todo este contexto de ideas y las estaba llevando a cabo. Este no es un libro que te escupe directamente ideas o pensamientos. Usa lo bonito de la metáfora y la poesía para llevar a cabo y desenmascarar verdades y deconstruir mentiras. Entonces, por ahí también se puede ir bastante para darse la idea de cómo va a ser el libro. No va a ser un libro que te escupe directamente las palabras de una forma académica siquiera. Simplemente es como poesía. Este libro también tiene bastantes perspectivas de ideologías extremistas, o sea, de diferentes ideologías, entonces se puede dar bastante el perspectivismo, o sea, no sé si es una palabra, pero Nietzsche es muy conocido por la filosofía de martillazos, que eso se refiere o se puede interpretar a que vino a aplastar todas esas ideologías y todos esos dogmas que ya se tienen impuestos, que ya se creían como verdades, los supuestos, las certezas, y viene a martillar y viene a deconstruir todas las ideologías que estaban edificadas en bases tan débiles que eran muy fáciles de cuestionar y muy fáciles de aplastar. Es un autor perspectivista que se puede llegar a diferentes puntos de vista. La filosofía que cuestiona los supuestos, o sea, las verdades. No pretende enseñar una vida más fácil. Deja base de parábolas y poesía y metáforas, bastantes nichos, bastantes vacíos en todas sus supuestas ideas, para que uno con la propia sabiduría que ha adquirido, que tiene, los rellene. Por eso también este libro perspectivista, ya que no te escupe, como lo digo, las verdades directamente. Uno con el mismo contexto que puede tener, las ideas que uno llega a tener en este momento en el momento de estar leyendo el libro, son las que te van a ayudar a rellenar esos vacíos para poder siquiera entender un poco de lo que dice. Entonces es bastante complicado por ende el libro y te deja como si fuera una tarea. Cada vez que lo leía tenía que tener plumas, tenía que tener notas, porque cada metáfora, cada refrán me dejaba con este vacío que tendría que rellenar yo a base de mi propia sabiduría, inteligencia, ideas para poder entender y comprender el significado o lo que quería llegar a decir Nietzsche. La estética del lenguaje, como yo lo había dicho, es bastante amplia en gramática y bastante diferente a la gramática que hoy se usa o que puedes toparte en redes sociales, en textos un poco más modernos. Entonces se debe de tener un contexto grande sobre lo que estaba pasando el lenguaje y lo que estaba pasando Nietzsche, y aparte la gramática propia. Zaratustra es un extranjero, se podría decir,
porque estuvo 10 años, 10 años de su vida en una montaña. Él decidió alejarse de la sociedad y decidió irse por una sabiduría ajena. Regresa después de estos 10 años y llega al mercado, empieza a decir sus palabrerías, todo lo que él ha aprendido, y decidió bajar igual porque él simplemente se había saciado demasiado ya de este conocimiento. Entonces él quería ya tener como este tipo de amplitud, quería extender su conocimiento para que las demás personas pudiesen llegar y conseguirlo igual. Zaratustra se asemeja también a un extranjero, como lo decía, ya que llega con ideas diferentes. Es provocativo ya que llega a provocar multitudes y viene a problematizar igual a la sociedad. Es interesante también cómo llega a un mercado, y específicamente un mercado donde la ideología es la de la acumulación. Entonces, cómo llegó con las peores personas que hubiese podido haber llegado, ya que una ideología de acumulación simplemente piensa en eso, en la acumulación, y no se preocupa ni siquiera del por qué acumula o si está bien o está mal. Simplemente es una ideología bastante genérica que impone una sociedad, que impone un gobierno, que impone un sistema hegemónico y deriva a este tipo de acciones. Entonces también se puede decir que no fue el mejor lugar que pudiese haber llegado Zaratustra para dar sus increíbles discursos y brindarnos con increíbles y grandes ideas. Ya después de ahí Zaratustra parte y se va en su viaje, vuelve, regresa. Creo que regresa como unas 3 o 2 veces. Y se puede completar un poco el contexto de la historia sobre eso, y es que inclusive ni siquiera se basan tanto en historia, o sea, simplemente te dan un poquito de contexto sobre lo que está pasando en la vida propia de Zaratustra, pero casi el libro se centra muchísimo más en las ideas de Zaratustra, o sea, en los discursos, en lo que él pensaba, en lo que él se quería desenrollar. Se centra también bastante el libro de Zaratustra en la crítica hacia la ética y la moral de las personas. Yo creo también por eso puede ser un grande problema para jóvenes o para personas que no están tan entradas a un pensamiento filosófico, que no tienen este contexto grande de las ideas que han pasado, porque se centra bastante en la ética y la moral, que eso es algo bastante incontingente y es de simplemente perspectiva. Entonces, cuando uno habla sobre el bien y el mal, cuando uno habla sobre valores, tiende a caer en sesgos que se han adquirido de el propio contexto que has vivido, de tus vivencias. Entonces, cuando no tienes un contexto amplio sobre lo que ha pasado a la humanidad, sobre lo que puede llegar a ser mejor para una sociedad, para el propio individuo, llega uno a perderse bastante en todos estos hoyitos que puede irse uno topando mediante el Zaratustra, ya que Zaratustra nos da eso, nos da una amplia perspectiva totalitaria, ya que reúne bastante toda la propia humanidad en estos discursos de ética y moral que pueden ser muy mal interpretados por muchísima gente. Inclusive la mía sigue siendo una interpretación. Entonces no tomar nada como certeza y siempre dudar. Ahora sí pasamos a los conceptos. Primero que nada, y tal vez el más explosivo de este libro, es el de Dios ha muerto. Esto se puede interpretar de cómo el humano, buscando una verdad más allá de lo que se le había ya implantado, de todos los valores, de todas las éticas y morales que había aprendido, ya de estos dogmas que habían estado presentes sobre el humano sobre bastantísimo tiempo, cómo el humano se dio cuenta de que podría haber algo más, y buscando la verdad, y encontró que todas estas dogmas, todas estas edificaciones de ideologías que no habían sido construidas sobre una base sólida, eran simplemente mentira. Entonces a esto se refiere Nietzsche cuando menciona el Dios ha muerto, ya que han muerto, al nosotros encontrar la verdad, ha muerto toda esa ideología barata, ideología de ser servil y ser esclavo, y ha dejado a un hombre nihilista, sin ataduras ideológicas de las cuales poderse centrar. De una manera más compactada se podría decir que se descentralizó al humano, ya que el humano tenía centralizado tal vez como aspiración a Dios, y al quitar esa
figura hegemónica, pues se descentraliza el humano y se queda de una manera siendo simplemente un humano débil, un humano servil, un humano domesticado, pero sin Dios. Entonces cuando ponemos la oración completa es Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, conectando con el punto que había mencionado, que nosotros buscando la verdad, nosotros buscando más allá de lo que se nos había impuesto, que se nos había puesto como certezas, encontramos que Dios no nos había creado, sino que nosotros habíamos creado a Dios, siendo pues pura fantasía. Otro de los conceptos muy interesantes de Nietzsche es el camello, el león y el niño. A estas se le llaman las 3 transformaciones que puede pasar un ser humano. Entonces la primera es el camello, como ya lo había mencionado, que es el servil, el domesticado, el que carga el peso del deber, o sea, el que siempre hace porque debe. Después pasamos al león, que gustase del poder y quisiese matar al camello. Pero aún así, siendo un animal feroz, cansado del deber, sigue aún atado a su contorno. La tercera y última transformación es la del niño. Esta es una figura emblemática para el hombre, ya que el niño sabe soltar, aprender y crear. Empezamos con una aspiración que te menciona Zaratustra en su libro, que es la del superhombre. También algo muy debatible y algo bastante dado a la perspectiva, que se presta a la perspectiva. Nietzsche menciona que el hombre debe ser un puente hacia el superhombre, no es el superhombre en sí y nunca lo va a lograr hacer, entonces debemos de aspirar hacia hacer ello. El superhombre es un hombre que se niega a sí mismo, ya que tira toda esa ideología, todo lo que se le ha aprendido, todo lo que se le ha enseñado a ser lo que es ser humano, como todo lo que has aprendido que te dicta que eres un ser humano. Eso es algo que el superhombre rechaza, ya que busca encontrar lo contingente del propio ser humano, no aspirar a una ideología intangente, lo que no se puede tocar, lo que no se puede siquiera aspirar. También Nietzsche menciona bastante en su libro que debemos de aspirar a lo que se pueda recrear por nosotros mismos, que no debemos aspirar a algo que no se pueda crear. Esto también conecta con el hombre que después de darse cuenta de todas sus ideologías baratas y llenas de mentiras, con lo que había dicho sobre que el hombre se había quedado sin nada, sin sus ideologías puestas y edificadas sobre sus mentiras, sobre sus inciertos. En este libro también se menciona bastante la crítica hacia la religión, ya que en sus tiempos también era bastante el poder que la iglesia tenía sobre la sociedad. El poder y las leyes que implantaba la religión eran simplemente absurdas, entonces por eso se da esta inmensa crítica hacia la religión, porque se podría decir que era el padre de todos esos valores, de toda la ética y moral que se imponía y que se daba en una sociedad funcionable. Volvemos a lo mismo, en el que Nietzsche, mediante Zaratustra, se encarga de construir dicotomías, se encarga de construir todas esas certezas y destruye todas esas ideologías que se han basado pues en puras mentiras. Trae consigo este dicho también del crear por encima de ti, de no resignarse, de no mendigar, de siempre aspirar a hacer algo más, de cómo la sociedad ha traído consigo esta ideología del absolutismo, de que el humano ya ha cerrado una meta como si fuera un círculo, siendo que el humano se puede disparar hacia arriba y siempre puede crear por encima de él. Y eso es lo que Nietzsche también comenta bastante, que se debe de siempre aspirar hacia algo más, no se debe de simplemente conformar. Se podría decir una versión más compacta que critica bastante el humanismo, describiéndolo como algo definitivo, o la idea de lo que se debe ser el humano como algo definitivo, absoluto y cerrado. Siempre crear por encima de ti. Otra ideología que presenta Nietzsche en su libro es la de el pueblo nunca tendrá la razón, y los peores hombres son los que representan al propio pueblo, ya que ellos no buscan la verdad, simplemente buscan que el pueblo los acepte en puras mentiras que el mismo pueblo cree para así poder representar. Lo describe de una manera bastante fuerte como animales serviles y con falsas intenciones benévolas. Una frase que también me gustó bastante y que me gustaría decírselo a ustedes es la de: la justicia grita, no todos somos iguales. Y te deja bastante también pensando en cómo en verdad pues al final de cuentas no todos somos iguales, porque las vivencias crean al individuo, el contexto histórico, material, crea al propio individuo y nos lleva a ser quien somos,
Entonces, esta justicia nos grita a todos que no todos somos iguales, y todas estas personas que exigen justicia no son solamente más que vengadores, así lo escribe Zaratustra o Nietzsche, persona. Pero recordemos que pues en el contexto casi siempre se dirigía hacia la religión, entonces se podría decir que él estaba criticando de cómo la religión buscaba venganza o buscaba la justicia, pero detrás de todo eso envidiaban al que osaba del poder, buscaban el propio poder para así poder ser justos, pero simplemente pues era una mentira disfrazada de benevolencia. Algo que también menciona casi a lo largo del libro es del buen despreciar, de saber despreciar lo que es despreciable, lo que no se debe aprender, lo que no se debe acercar, porque teniendo un positivismo tóxico donde podemos interpretar todo como información válida, podremos tender a caer a ideologías pues simplemente erróneas o que no nos guían hacia un camino pues se podría decir un poco más aterrizado. Otro concepto muy interesante que sí puedes inclusive tomarlo como a tu día a día y sacar una perspectiva, se pueden sacar dos perspectivas de esta idea, es sobre el eterno retorno. Y el eterno retorno se basa en la ideología que si lo que estás viviendo ahora se repitiera eternamente por la infinitud, no sé si del cosmos o la infinitud de lo que es, ¿qué decisiones tomarías o cómo llevarías ya tu vida desde ahí? Entonces desde aquí se pueden sacar dos posturas, una conservadora y una de espíritu libre, como lo podría llamar Zaratustra. La conservadora aprendería y trataría de siempre decodificar sus propias acciones o decodificar la mejor acción para poder así tener el resultado más placentero, o la del espíritu libre sería siempre solamente dejarte guiar por tus deseos, no guiarte por ningún dogma, no guiarte por ningún criterio y simplemente dejar que tus deseos hablen. Sigue siendo algo bastante pues teórico y simplemente una forma de ver la vida, ya que pues de alguna manera no creo que eso en verdad pase, no está validado, ni siquiera se podría llamar como una teoría válida, ya que en física es muy diferente todo este mundo de la realidad. Te da mucho la ocasión de que se separa bastante la filosofía de la física, pues siempre hay que tener bastante en claro que hay veces en las cuales la filosofía trata también de entender por un lado o conseguir algunas migajas de la física para adentrar las ideologías que pues en verdad también terminan siendo un poco erróneas o descabelladas, pero pues si lo tomaríamos como simplemente una ideología para poder llevar a cabo nuestras vidas, también se podría pues ser válida, o sea, se podría en verdad pensar en el eterno retorno y desde ahí pues simplemente llevar tu vida a cabo. Sería algo muy individual, no creo que podría ser algo que lo estés simplemente o que lo estés siempre tratando de expandir con otras personas o tratarlo de implantarlo hacia la ideología de otras personas, ya que eso creo que simplemente es una ideología individual. Simplemente puedes llevártelo contigo hasta la tumba, no es ni bueno ni malo, pero simplemente no creo que se pueda hacer para todos, ya que pues la verdad, más allá de la ideología del eterno retorno, pues la deja como mentira. Algo que también puede estar dado bastante a la interpretación, pero es una línea que me gustó bastante, es cuando sufres solo de ti mismo y no cargas el peso de sufrir por el hombre, no conoces el sufrir. Esta línea me gustó bastante, ya que yo la interpreto de manera en la cual cuando solamente piensas en ti mismo o simplemente piensas que los únicos problemas que existen o los que son válidos para llevar a cabo, para tratar de solucionar, son los tuyos, en verdad no conoces el verdadero sufrir, porque cuando en verdad te preocupas o eres consciente de todo lo que el sufrimiento o el sufrimiento que te puede causar, o te das simplemente la idea del contexto sobre lo que estamos viviendo, o te cargas esos problemas que tal vez otras personas están llevando, no solamente relaciones con tu pareja o relaciones con paternas, sino como humanidad propia. Por eso dice, cuando cargas el peso del sufrir por el hombre, o sea, yo creo refiriéndose a la humanidad propia, no el hombre como tu amigo o tu compañero de clases. Siento que es bastante diferente, como él lo menciona, el sufrir simplemente por tus propios problemas, que tú mismo validas, que tú mismo los das por completos y que no vas más allá a entender la complejidad sobre la que estamos pasando nosotros los humanos. Siento que también es si sigues ese camino de no pensar sobre más allá de ti mismo, es una manera muy egocéntrica de vivir la vida y te la llevas simplemente pues arreglando tus problemas, siendo que pudieses hacer muchísimo más por la humanidad.
Zaratustra también le brinda bastante valor a la honestidad, y más si es consigo mismo o consigo misma, refiriéndose a que si eres honesto contigo mismo y llevándote como por ese sentimiento propio de no estar guiándote por diferentes dogmas, sino también simplemente por lo que tú puedas creer más allá de lo que te han implantado. Pero pues claro, para hacer todo eso también necesitas herramientas o una visión diferente a la que te han implantado, porque pues cómo puedes pensar más allá de lo que has aprendido. Siempre se debe de pues tener el ojo abierto a diferentes perspectivas. Entonces por lo mismo es tan valioso aprender y aprender que siempre existe algo más allá de lo que puedes llegar a entender o lo que puedes llegar a constituir como una idea, ya que si no lo haces te vas a simplemente cerrar y no vas a cuestionar. A veces inclusive en eso se basa la filosofía, en cuestionar y tratar de encontrar esos variables que antes no mirabas. Otra línea bastante interesante es la de inconsciente está el pequeño hombre de su pequeñez. Bueno, primero que nada, Zaratustra se refiere a estos pequeños hombres como pues hombres que eran esclavos de estas ideologías. Se podría decir que no se cuestionaban, que simplemente eran serviles, domesticados, que no luchaban y no creaban por encima de sí. Entonces habla sobre estos pequeños hombres siendo inconscientes de su propia pequeñez. Entonces, ¿cómo explicarle a alguien de su error o de su pequeñez cuando ni siquiera esa misma persona se da cuenta de ello? Entonces, por ahí va, o pues por ahí yo interpreto esa línea, muy interesante también, bastante abierta la perspectiva, porque pues al final de cuentas, ¿qué es lo pequeño y qué se puede decir del hombre que es pequeño? Si siempre pues se puede también dar a la conclusión de que hay muchas cosas grandes, hay muchas cosas pequeñas del hombre, pero pues vuelvo a reiterar, es muy abierto a la interpretación, a la perspectiva. Si inseguro y desconfiado de lo que aprendas, no tomes nada como certezas. Pues casi toda la filosofía, todo lo que se debe de basar uno en filosofía, el no tomar nada como certeza y siempre cuestionar todo, siempre ser consciente de que lo que estás aprendiendo sobre lo que el profesor te está enseñando, sobre lo que ideología que se está implantando en la actualidad, en el pasado, que ninguna de esas ideologías debe ser tomado como certeza. Siempre debe ser la pequeña pizca de inseguridad, de no tomar nada como certeza. Lo que también me gusta bastante de este libro es que he escuchado a gente que dice esto de Zaratustra, que él lo llegó a decir en algún momento, y es el llegar hacia la verdad mediante la subjetiva metáfora. Es como usa la metáfora para llegar hacia la verdad. No usa palabras directas como otros filósofos, como otras personas llegan a hacerlo. Simplemente que pensaba que bajo la metáfora es la mejor manera para nosotros para acercarnos hacia una verdad más concluyente. Y eso es bastante irónico porque como con palabras extensas, palabras a veces inclusive difíciles de entender su significado, tratamos de llegar hacia la verdad, y Zaratustra del otro lado, o sea, él haciendo su desmadre acá de este lado, él diciendo que no, que la metáfora, o sea, usando nuestra propia subjetividad, que es la del ser humano, era solamente la única manera en la que íbamos a poder llegar a una verdad más concluyente. Ahora me gustaría hablar sobre los positivos buenos y malos que observé sobre el libro de Zaratustra y sus ideas que en este libro propuso. No estoy hablando sobre Zaratustra en completitud, ya que Zaratustra también se le nota bastante, bueno, es que he escuchado que se contradice bastante y es un filósofo que es muy difícil de encapsular en una sola idea, que es muy difícil de solamente decir esto es o esto no es, ya que en cada libro siempre hay un cambio y siempre se contradice o llega hacia una verdad más concluyente mediante el transcurso de sus libros, o tal vez mediante sus libros tropezó. Siempre existe ese tipo de camino. Entonces solamente son cosas buenas y malas que de este libro en específico, yo, a mi perspectiva, a mi interpretación, han sido buenos y malos. Voy a empezar con los malos. Es la mujer tiene razón pero no sabe usarla. Eso es una línea de este libro. Entonces yo siempre digo, como no todos tenemos las herramientas necesarias para efectuar un razonamiento eficiente, ya que si no tienes las herramientas, seas hombre o seas mujer, nunca vas a poder llegar a ese raciocinio eficiente o ni siquiera efectuarlo. Entonces
Se me hace que de repente en este libro se iba bastante pesado contra las mujeres, pero pues también hay que entender su contexto y que apenas hace 100 años en México pudieron votar las mujeres. Entonces no es como que nos quisiésemos hacer los modernos, porque no lo somos. Apenas estamos llegando a estas ideologías progresistas. Con el superhombre busca algo ficticio para el ser humano. Puede llegar a ser una aspiración teórica, pero en práctica el hombre siempre será parte de un marco individual. Con esto me refiero que el pensar en un superhombre como algo independiente, no sé si se refería a algo completamente independiente, pero simplemente el pensar que una persona, un individuo, puede llegar a ser individuo como tal, como es el individualismo, pues es algo simplemente teórico, ya que el humano siempre es parte de, no puede ser solamente él. No existe conciencia sin cuerpo, no existe lenguaje sin colectividad. Entonces siempre hay que entender que el humano es parte, es producto de. El individualismo no precede la sociedad precede al individuo. Tal vez podríamos contemplar una super sociedad. Eso estaría muy interesante. Al final, el último punto que puede sacar es que irónicamente se termina convirtiendo también en una doctrina, el propio pensamiento de Nietzsche. Entonces, como él trató tanto de enseñar a la gente para que pudiese creer y pudiese entender y tal vez laborar consigo hacia una verdad más concluyente, y terminó simplemente siendo una doctrina que muchísima gente toma para su propio beneficio. Es irónico al final de cuentas cómo Zaratustra en su libro les dice a las personas que lo siguen que piensen por ellos mismos y que tomen su propio camino. Entonces, de alguna manera te dice Nietzsche que pienses por ti mismo y que nunca tomes nada como certeza, como lo comentaba, y que siempre busques tú la propia verdad. Y es irónico como, lo vuelvo a repetir, Zaratustra y el libro se terminó convirtiendo en un libro para autoayuda y facilitarte la vida o entender o comprender, siendo que no, pues simplemente Zaratustra, siendo Nietzsche, nunca toma nada como certeza. No dice que un Dios existe, no dice que no existe, simplemente te viene a cuestionar y te viene a deconstruir todo lo que fue, todo lo que has pensado y todo lo que crees ser aún. No te da una conclusión para todo ese vacío que te causa toda esta deconstrucción. Simplemente viene, te dice todo y que todo está mal y que todo lo que has pensado ha sido erróneo, pero nunca da una respuesta total. Simplemente te hace entender de lo erróneo como humanos que estamos y todos estos sesgos increíbles que nos cargamos desde tiempos remotos. Y al final terminamos todos como abejas y el superhombre nunca existió. Ya de el otro lado, los puntos positivos, me gustaría concluir con que desconstruye a base de metáforas al humano. Eso se me hizo muy muy interesante, el acercarse a la verdad del propio humano a base de metáforas, ya que de alguna manera pues nuestra subjetividad es una herramienta y se podría usar también para encontrar, para buscar. Nos brinda con sus ideas una visión panorámica totalitaria, no se centra solo en individuos, sino relaciones, ideas y productos que derivan de la colectividad humana. Se me hace también muy interesante cómo este autor lleva a generalizar bastante al humano, pero de una manera tan precisa con sus metáforas. Entonces se me hace muy interesante cómo no se centra tan solo en conceptos o tan solo de alguna manera muy muy específica en un comportamiento humano, sino que con la ética, hablando de la ética y la moral, te lleva a lugares impensables que nunca hubieses podido llegar a entender o siquiera acercarte a ellos si no hubiese sido por la lectura. Y nada, pues termino con esto, un video bastante largo. No se los dije al principio, pero yo sabía que iba a ser un video bastante largo. Hay bastante información de dónde sacar de este libro. Fue increíble el trip que me di con este libro. Duré bastante en leerlo porque, como les comento, siempre era estar con libros y notas. Cada vez que abría una página siempre era de apuntar algo, siempre era de querer sacar algo de este libro. Aquí este libro, para el que lo quiera encontrar, para el que lo quiera buscar. No podría decirles que está muy recomendado porque siempre sí es un libro muy muy pesado, es una filosofía bastante pesada y llena de perspectivas y de interpretaciones que te puede pues, simplemente dejar en el aire y leer 10 páginas y no aprendiste nada. Entonces, como les digo, está lleno de notas, lleno de siempre puros garabatos, puras notas, entre notas. Siempre, pues como les he comentado, me gusta llevármelo así. Y este ha sido de los libros que más he cargado porque en verdad, pues a base de interpretación es muy muy difícil quedarte con
una verdad concluyente. Pudiese haber escribido algo y haberlo leído 10 veces más y al final salía con algo completamente diferente. Está en, yo creo, lo bonito de la lectura, que sea las interpretaciones y siempre está abierto para cualquier persona leerlo. Y siempre me gustaría, como les digo, aprender más y claramente yo me quedé con una perspectiva de este libro, pero hay miles más y me gustaría buscarlas, encontrarlas, porque pues de eso trata el conocimiento también. Es colectivo y hay que buscar la verdad colectivamente, no solo individual, como Nietzsche. Pero pues hasta aquí termina este video bastantísimo largo, que al final de cuentas pues también me lo quedo para mí, para algún momento dado en un futuro volverlo a ver y ver todas las ideas y todo lo vago que era. Y nada, espero que se encuentren bien todos y que les vaya súper bien en sus vidas. Lean mucho, lean, no sé lo importante que es leer. Adiós.